Entonces, comenzaremos con lo que es la clase. Buenas noches, compañeras y compañeros. Vamos a continuar el repaso que estamos teniendo en esta semana, ya que se acerca su parcial, ¿no es así? Entonces, el tema que hoy vamos a tocar, el único tema, para que estén tranquilos, es el del sistema esquelético. Vamos a ver ya cuándo pasar lo que es músculos y articulaciones. Pero por el momento el tema va a ser no tan pesado, va a ser liviano, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Bien, el sistema esquelético, como bien nosotros habíamos mencionado en un inicio, ay no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Ahorita les muestro. Mm. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, Oxy. Gracias. Hace rato hubiera pasado el tema sin compartirles mi pantalla. Bueno, entonces, continuando, decíamos que el sistema esquelético, bueno, la palabra sistema ya nos hace referencia a que es un conjunto de órganos que trabajan para cumplir un mismo fin o un mismo objetivo. Y si bien es sistema y no es aparato porque tiene o comparte una estructura similar, lo habíamos mencionado como en el sistema nervioso, que están las neuronas, o lo que habíamos visto el sistema tegumentario donde participaban los queratinocitos. En sí, ya nos damos cuenta de a qué se refiere cuando hablamos de sistema. Entonces, eh, ¿qué es tejido óseo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de sistema esquelético? ¿Alguien podría darnos algún aporte, una opinión sobre qué es tejido óseo, sistema esquelético o qué es hueso? Para así. Ya saben que para participar levantan la mano. Bien. El compañero José y después la compañera Noemí. Es un tejido que nos permite dar sostén al cuerpo y también movimiento, como así también es lo que es el almacén. Nos ayuda, tiene como 6 funciones si no me equivoco. Las Ya, principales son la de movimiento y sostén. ya. Está bien, muy bien. La compañera Noemí quiere aportar algo más. Sí, Oxy. Bueno, lo que es el hueso va a estar formado, lo que es por un tejido especializado y pues como decía el compañero, ¿no? Eso va a almacenar eh, lo que son los minerales, como también va a liberar. eh, También va a ser como una fuente de sostén, ¿no? Y va a proteger también a los órganos. Eso. Ya. Entonces, con la definición que nos han dado sus compañeros, podemos decir que el hueso es tejido. Pero alguien podría decirme qué tipo de tejido es el hueso. Porque es un tipo de tejido, pero ¿cuál es? ¿Alguien nos puede mencionar? ¿Qué tipo de tejido es este? ¿Será tejido epitelial? ¿Pseudoestratificado? ¿Cómo será?
¿Nadie? Estoy anotando las participaciones, por cierto. La compañera Aleida. Tejido conectivo. Ya, pero hay variaciones de tejido conectivo. Tejido conectivo fixo. En su libro lo van a encontrar como tejido conectivo de sostén. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias por la participación, la compañera Leida. Es un tipo de tejido conectivo, como lo mencionaba su compañera, pero este es de sostén. También hay otro tipo de tejido conectivo líquido, el cual sería la sangre, ¿no? Pero en este caso, si estamos hablando de sostén, hablamos del tejido óseo. Podemos definir al tejido óseo como un tejido vivo, conectivo, compacto o de sostén, complejo y además de ello, dinámico, porque no es estático. Parece que el hueso únicamente solo es como lo vemos en las piezas anatómicas. O sea, solo hueso, así era, pero el hueso es dinámico. Aumenta su magnitud, ya sea longitudinal o a nivel del espesor, cuando se realizan fracturas. Las células que forman parte de este sistema esquelético están en constante movimiento para proporcionar las funciones que mencionaba el compañero en un inicio. Bien. Las funciones que nosotros decíamos, que tiene el hueso, van a ser primero la de sostén, segundo de protección, tercero de asistencia al movimiento, el cuarto de homeostasis, el quinto de producción de células sanguíneas y el sexto de almacenamiento de triglicéridos. Aquí está mal escrito. Almacenamiento de triglicéridos o depósito de triglicéridos. Entonces vamos viendo cada uno de ellos. Sostén. ¿Por qué creen que el hueso tiene la función de sostener? ¿Alguien podría decirnos? Este tema ya lo han llevado con el doctor, estamos repasando. El compañero Brian. Buenas noches, auxiliar. Sostén se diría porque una parte sostiene lo que es al músculo, a todos los sistemas, ¿no? Y también a los órganos, para que no haya movimiento de los órganos. Ya, muy bien. Exactamente, hablamos del esqueleto como tal, como un armazón, como si fuera los machones, los pilares, es decir, que el cuerpo, los tejidos blandos se van a sostener a este tipo de tejido. Incluso los músculos tienen tendones y estos tendones se van a insertar en los huesos para poder sostenerse también. Es protección. ¿Algún otro compañero que nos quiera hablar sobre lo que es la protección? La compañera Maribel. A ver. Buenas noches, Auxi. Protección se refiere, por ejemplo, a la caja torácica, protege órganos importantes como son el corazón y los pulmones. Muy bien. Sí. También, otro ejemplo. ¿Alguna otra compañera que nos pueda dar? A ver, la compañera Daisy. De protección. A nivel del cráneo también los huesos protegen lo que es el cerebro y en la columna vertebral lo que es la médula espinal. Sí, muy bien, más claro no puede estar. Con los ejemplos que han dado sus compañeras, podemos hacernos una idea de a qué se refiere protección. Estas estructuras
son duras, son compactas. Y entonces van a proteger de lesiones, de golpes, de daño a los órganos internos o a los tejidos que sean blandos, como lo es en el caso que habíamos mencionado en la caja torácica, los pulmones y el corazón, porque son órganos vitales. También está lo que es en el cerebro, en lo que es en la cabeza, el cráneo va a proteger lo que es el cerebro, el cerebelo y más estructuras que se encuentran a ese nivel. También mencionábamos lo de la columna vertebral. Se entiende que están allí para proteger de algunos golpes, caídas, porque en una caída o al sufrir alguna agresión, lo primero que se va a romper o que se va a dañar es el hueso. Y si es que es de gran magnitud el daño, entonces recién se ven afectadas las estructuras que están internas o dentro del hueso. Muy bien, continuemos con las funciones. A ver, ahora respecto al movimiento, ¿alguien podría decirnos cómo participa el tejido óseo en el movimiento? ¿Los huesos se mueven solos o por qué habla de movimiento? La compañera Aleida. De momento podríamos hablar de que sostiene los músculos, articulaciones. Ya, está bien. El compañero Raúl. Buenas noches, Oxy. Buenas Yo noches. aportando ese, sería que, como dijo la compañera, como los músculos se insertan a los huesos, de así los músculos eh, se tiran del hueso para producir los movimientos y eso. Está muy bien, muy bien. Para que hagamos un ejemplo dinámico, ya sea que se encuentren ustedes en una silla o en un banco, quiero que se apoyen en la base donde se están sentando, se apoyen y con los brazos traten de levantarse. Es decir, traten de levantar todo su cuerpo, de manera que solo sus manos toquen la superficie donde están sentándose, ya sea los agarradores o la misma superficie. Al tratar de hacer ello, nosotros estamos apoyándonos en una estructura dura, firme, y podemos realizar ese movimiento. Y es justamente lo que hace el músculo con el hueso. Pues pasa que para realizar todo tipo de movimientos, flexión, extensión, entonces solo se va bien resumir en dos movimientos de los músculos, en contracción y relajación. Para que unos músculos se contraigan, otros se relajan. Si yo extiendo mi brazo, se van a dar cuenta de que uno de los músculos está trabajando, pero otro está descansando. Y así alternan. De esa manera es que se produce el movimiento. Y allí participa el hueso como sostén, porque de allí se van a sostener los músculos. Y entonces únicamente allí los músculos se contraen y después se... Ay, se me ha olvidado la otra palabrita. Se relajan. Se contraen y los otros se relajan. De esa manera es que se realiza el movimiento. Pasemos a las siguientes tres funciones. Homeostasis. ¿Alguien que quiera hablarnos sobre cómo participa en la homeostasis el hueso?
la compañera Eliana Sarsuri y después la compañera Ana Gabriela. Buenas noches, Oxy. En la homeostasis mineral, o llamado también almacenamiento y liberación, en el tejido óseo, se almacenan diversos minerales. Y uno de los más importantes minerales son, estos elementos químicos que son el calcio y el fósforo. Ayudan para la circulación y en el mantenimiento del equilibrio, especialmente en la sangre. Ya, está muy bien. La compañera Ana Gabriela podría complementarnos a lo que ha mencionado su compañera. La homeostasis hace referencia a lo que es el equilibrio dentro del cuerpo. En este caso, nos habla del equilibrio de lo que debería tener aquellos minerales, van a ir componiendo al hueso. La necesidad va a tener, pero en cantidades de equilibrio, no exagerada. Esa es la función que va a cumplir. Está muy bien, muchas gracias por su participación. Y sí, efectivamente el hueso se va a encargar de liberar y almacenar ciertos minerales. ¿Y cuáles son esos minerales? El calcio y el fósforo. Un dato muy importante que deben tener en cuenta es que en el hueso se encuentra aproximadamente el 99% del calcio del cuerpo. Entonces, si es que existiera un requerimiento de calcio, ¿quién creen que lo va a dotar o lo va a liberar? No va a ser el hígado, no va a ser ningún otro órgano, va a ser el hueso. Porque allí es donde se almacena el 99% del calcio. Y también está lo que es el fósforo. Dato importante, aquí participa fundamentalmente la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque la vitamina D es la que se va a encargar, esto anótense bien, de fijar el calcio en el hueso. Es de esta manera que el calcio va a poder ser almacenado en el hueso. De lo contrario, si es que existe consumo de calcio, o sea, si es que yo quiero tener los huesos fuertes, ¿no es así? Yo entonces consumo calcio, suplementos alimenticios con calcio, de todo, pero no está presente la vitamina D. Ese calcio no va a ser fijado en el hueso, no va a llegar al hueso. Es de esa manera que participa la vitamina D. ¿Está bien? Y entonces también está lo que es el equilibrio entre calcio y fósforo. Esto lo va a ver lo que es el cuerpo humano. Si es que hay un excedente de fósforo, un excedente de calcio, lo va a ir compensando el hueso. ¿A través de qué? De este proceso de homeostasis. Bien, pasemos a lo que son las producciones de células sanguíneas. ¿Alguien puede mencionarnos algo? La compañera Evelyn y después la compañera Jocelyn. Buenas noches, auxiliar. Compañera, creo que tienes dos equipos o no sé si estás con uno escuchando y otro hablando. ¿Puedes bajarle el volumen a uno de los dos? Y para que podamos escucharte bien. Sí, buenas noches, auxiliar. Las células sanguíneas se encuentran en el centro del hueso y estos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya. Muy bien. ¿Alguien, la compañera, a ver, Jocelyn, ¿nos puede complementar algo respecto a ello? Sí, primeramente, buenas noches. Con respecto a la producción de células sanguíneas, estas van a cumplir la función de hematopoiesis, que es la producción de las células sanguíneas.
las eritrocitos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Bueno, es su principal función, ¿no? Eso sería. Está muy bien. Muchas gracias por su participación a las compañeras y recordarles también a los demás compañeros de que participen. ¿Por qué? Puesto que uno para participar se hace un concepto en la mente, en el cerebro, se hace un concepto, una idea de lo que quiere expresar o de lo que quiere comunicar. Y entonces, al realizarlo, ya sea bien o mal, se queda grabado en la mente. Y eso va a servir ¿para qué? Para que en los parciales o exámenes, cuando exista una pregunta donde parece que hay dos respuestas, únicamente basta con recordar y allí ustedes van a recordar. La vez anterior yo he participado y dije eso. Y justamente esa es la pregunta del examen. Si yo me he equivocado, entonces allí me voy a dar cuenta de que, yo quería responder así, pero me he equivocado en esa ocasión, entonces es la otra. De esa manera ustedes van desarrollando un tipo de aprendizaje en el subconsciente. Por eso les incito, les motivo a que participen. Todos estamos aquí aprendiendo. Ya, y muy bien. Hablábamos de la producción de células sanguíneas, ¿no es así? ¿Cómo participa el hueso? Pues en el hueso existe una estructura en el interior del hueso que se conoce como médula ósea roja. Y allí es donde se produce un proceso llamado hematopoiesis. Hemato hace referencia a sangre y poiesis a creación o generación. Entonces, es la creación de sangre en cierta parte, pero la sangre está constituida ¿por qué? Por plasma y cuerpos o células corpusculares, como lo que serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Eso es sangre. Y bueno, el hueso no va a producir plasma, va a producir lo que habíamos mencionado, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entonces, esto es un largo proceso, el que se conoce como hematopoiesis, ya que por tanto vienen las señales no del cerebro, sino vienen del riñón. Y entonces el riñón es quien va a producir una hormona que va a incitar a la médula ósea roja a crear lo que se conocen como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Pues es en el riñón donde prácticamente se sabe de todo. Se sabe si hay un excedente de sal, se sabe si hay un faltante del volumen de sangre, si hay un faltante de volumen, ya hablamos de líquido, y entonces el riñón es quien va a decidir si es momento de liberar orina, si es que hay que retener orina porque estamos perdiendo mucho líquido, si es que hay que liberar el exceso de sodio, de potasio, todo ello. Es así que participa en la producción de células sanguíneas. ¿Está bien? Y por último tenemos el almacenamiento de triglicéridos. También dentro del hueso hay una estructura llamada médula ósea amarilla. Esto es distinta de la roja porque la amarilla no va a producir glóbulos blancos. Va a producir estos no van a producir nada en sí. Van a ser prácticamente células adiposas. Y estas células adiposas van a almacenar lo que son los triglicéridos. Y bueno, estos igual van a almacenarse para utilizarlos cuando sea necesario o cuando se los requiera utilizar. Así que no solo
la grasa se almacena a nivel del tejido subcutáneo, porque ahí habíamos visto células adiposas, ¿no es así? Sino también en el hueso. Entonces, continuemos. Hablemos de la estructura del hueso. Habíamos dicho nosotros que existe lo que se conoce como médula ósea roja, y es lo que están observando en la imagen. Ahorita acá estamos cerca. Esta es la médula ósea roja. Y esto lo han debido ver ustedes cuando han comido un pollito cocido. Y bueno, si es que está muy cocido, se parte el hueso y dentro hay una sustancia de un color particular. Pero nosotros estamos hablando más que todo aquello que está más aproximado al límite del hueso, porque lo que se encuentra dentro ya directamente son otras cosas. Esto sí se parte a la mitad, pero por aquí también encontramos un tipo de sustancia y es lo que es la médula ósea roja. Esta no es tan líquida o esponjosa como cuando se parece, pero tiene esta misma... Es como lo vemos en la imagen. Es de esa manera que se presenta. Más que todo esto lo vamos a ver en los... No en los huesos de pollo, en los huesos, por así decirlo, un ejemplo que se utilizan los de res para las sopas. Hay una parte que es bien blanquecina y otra que es de un tono café. No sé si lo han debido ver. Es como un tono café, como lo estamos viendo aquí, lo que es rojo, pero es café. Y por eso sale el sabor y todo ello, porque estamos hablando de la médula ósea. Y ahí está la médula ósea roja. Esta parte que está igual a la superficie es lo que es el hueso esponjoso, distinto al hueso compacto. El hueso compacto es aquel que ya está formado, ya es duro, y el hueso esponjoso es como unas estructuras de tipo celdas y no son tan duros como lo es el hueso compacto. También vamos a tener en la superficie lo que es el cartílago articular, que fácilmente lo van a reconocer porque este es distinto al hueso, es distinto. Es como si fuera algo así como plástico recubriendo los huesos. Y bueno, el hueso se va a dividir en partes como la epífisis, que es algo así como el borde, el borde ya sea proximal o distal, pero hablamos como si fuera la cabeza, casi la cabeza. Hablamos de la epífisis. Luego va a existir lo que es la metáfisis, que va a ser más o menos alrededor del cuello. Esa es la metáfisis. Y el resto llegaría a ser lo conocido como diáfisis. Nosotros decimos epífisis proximal o distal de acuerdo a cómo lo estemos mencionando. Ya sea si si este es el hueso, el húmero, esta, eh, este borde articular se va a articular directamente con lo que sería la escápula. Y bueno, este otro borde, esta otra epífisis con lo que sería el cúbito y el radio. Entonces, nosotros viendo todo aquello, podemos decir que este es proximal porque está próximo al centro o al inicio de todo, y esto está alejado, distante. Por eso decimos distal. Hablando aún de lo que es el hueso, también vamos a encontrar lo que es el endostio, que es como una capa que va a simular una cavidad que va a cubrir todo lo que no sería el hueso compacto o lo que sería el
hueso esponjoso. Es como si fuera un túnel. Y por allí, ¿qué va a pasar? Lo que va a nutrir directamente el hueso. ¿Y quién nutre el hueso o los otros órganos o las otras estructuras? Las arterias. Por eso esto se conoce como arteria nutricia. Y bueno, la cavidad que estamos hablando nosotros, ese espacio que está, por así decirlo, alejado de lo que sería el hueso esponjoso, la médula ósea roja y todo ello, lo que va a ir conjuntamente con las arterias, va a ser la médula ósea amarilla. Esto en los adultos, ¿está bien? Es decir, que no solamente va a estar la arteria solita en esta cavidad, sino también va a estar lo que es la médula ósea amarilla. Luego tenemos lo que es el periósteo, que va a ser la capa superficial del, eh, que le sigue al hueso compacto, es decir, esto va a recubrir prácticamente el hueso compacto, pero esta no es igual al cartílago articular, porque esto está íntimamente relacionado con su nombre, es decir, con una articulación. ¿Está bien? Bueno, seguimos hablando de las estructuras en el hueso. Esto es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta y es la osteona. ¿Por qué la osteona? Puesto que el tejido óseo que nosotros llamamos compacto está compuesto por estas unidades, es decir, como si fuera una unidad fundamental para lo que es el tejido óseo compacto. También se le conoce como sistema de Havers. Estas osteonas van a estar formadas por láminas concéntricas, que son estas, las que estamos viendo, láminas concéntricas, y van a estar estas dispuestas alrededor de un conducto central, como si lo rodearan. Y por este conducto central, ¿qué es lo que va a pasar? Son vasos sanguíneos. ¿Cuáles son ellos? Son las arterias y las venas. Esto sabe entrar como pregunta de examen, así que igual está en su libro, véanlo. Y la pregunta usualmente es, ¿por qué está compuesto las osteonas? ¿O qué es una osteona directamente? Y así. Luego, además del tejido con el hueso compacto, vamos a tener lo que es las láminas circunferenciales internas, las láminas intersticiales y las laminillas circunferenciales externas. Estas están por fuera de la osteona. Así que, bueno, esto no lo van a reconocer, pero es importante que lo tengan en mente. Y más aún si es que el examen les presenta esta imagen y les va a decir, ¿qué es esto? No vamos a decir que son laminillas concéntricas, porque no están en un centro. Estas son circunferenciales, pero externas. Y estas ya van a ser internas. Eso. Luego aquí tenemos lo que es la cavidad medular, tenemos lo que son trabéculas, y eso más adelante van a ver de dónde viene o por qué no son similares a lo que estamos viendo las laminillas. Bueno, aquí también podemos observar lo que es el periósteo, lo que es también venas y arterias periósticas. Más adelante vamos a ver lo que, o cómo se produce lo que es esto, ¿no? Lo que es esto es hueso esponjoso, cómo este pasa a ser hueso compacto. Bien, habíamos visto que las osteonas o sistema de Havers están compuestas por laminillas concéntricas. Entonces estas van a estar formadas por células como lo son osteocitos y osteoblastos. Y como estos nacen o de dónde salen,
de dónde se producen o ya estaban allí, o este osteoclasto que es. Eso vamos a verlo ahorita. ¿Ya? También aquí tenemos cómo está irrigado el hueso. Habíamos dicho que pasan por la cavidad medular, donde también está la médula ósea amarilla. Van a existir arterias a nivel de la epífisis, a nivel de la metáfisis, a nivel de la cavidad medular y también a nivel del periósteo. Todas estas bien tienen la finalidad de nutrir al hueso y a su vez de recepcionar lo que es las células que mencionábamos en un inicio, en la creación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, porque estas provienen ¿de dónde? De la médula ósea roja. Y no simplemente van a salir así y después entrar en lo que es las arterias o en las venas. Por eso es que hay bastante irrigación al nivel de el hueso. Hablemos de histología. Bueno, las células óseas tienen, por así decirlo, o van a provenir de... A ver, aquí tenía creo que un ejemplo. Pero para que los conozcan, tenemos una célula osteogénica. Osteo refiere a hueso o al tejido óseo. Y génica viene de la palabra génesis, que quiere decir creación u origen. Entonces, también tenemos lo que es el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Aquí lo podemos ver en lo que es el microscopio, al osteoblasto y al osteocito. Antes de entrar en lo que sería la histología, ustedes bien han debido ver en el tejido conectivo que existen estructuras o células y también existen sustancias alrededor del tejido conectivo. Es lo que la caracteriza al tejido conectivo. Y ello es la matriz extracelular. Y entonces, acá vamos a ver con más detalle histología del tejido óseo. Estas van a provenir ¿de dónde? ¿De dónde viene una célula progenitora? Viene de lo que sería el mesenquima. Del mesenquima viene la célula progenitora ósea. La célula progenitora ósea va a dar paso a lo que conocemos como osteoblasto. El osteoblasto va a dar paso a lo que conocemos como osteocito. Y el osteocito sería una forma madura del osteoblasto. ¿Pero por qué? Decimos nosotros. Habíamos hablado de la matriz extracelular. En el tejido óseo, esta tiene una composición de 15% de agua, 30% de fibras de colágeno y 55% de sales minerales. Esto es distinto a lo que veíamos en el tejido conectivo que está presente en otras estructuras. Es decir, no estamos hablando del tejido óseo, sino en otros. Es distinto. Existe mayor cantidad de agua y menor cantidad de sales minerales. Pero esta matriz extracelular, a nosotros, ¿por qué nos va a llamar la atención? Puesto que el 55% de esta matriz extracelular es fosfato de calcio. Habíamos dicho nosotros que el 99% del calcio del cuerpo está almacenado en el hueso. Y aquí vemos dónde está o dónde se presenta en la matriz extracelular. ¿Pero por qué está allí? Puesto que el 55% de las sales minerales no solamente incluye fosfato de calcio, este fosfato de calcio se va a combinar con algo conocido como hidróxido de calcio, que es otra forma en la que se presenta en la matriz extracelular.
Una vez que esto es el fosfato de calcio y esto es el hidróxido de calcio. Estos se unen y van a formar cristales de hidroxiapatita. Eso igual es pregunta de examen, así que ténganlo muy en cuenta. ¿Quiénes forman lo que es la hidroxiapatita? Ustedes ya tienen que saber el fosfato de calcio y el hidróxido de calcio. O la pregunta puede ser, si el fosfato de calcio se combina con el hidróxido de calcio, ¿qué se produce? Y ustedes colocan hidroxiapatita. Una vez que se ha producido lo que es la hidroxiapatita, este a su vez se va a combinar ¿con qué? Con carbonato de calcio, iones de magnesio, iones de fluoruro, iones de potasio e iones de sulfato. ¿Y qué van a conseguir con todo ello? Van a conseguir un proceso conocido como calcificación. Y en este proceso de calcificación, al combinarse todos esos minerales, el tejido, es decir, la matriz extracelular, el tejido, se va a endurecer porque se está cristalizando. Entonces, bien, esto igual sabe ser pregunta de examen. ¿A qué se conoce como calcificación? O si realizamos la unión de hidroxiapatita con iones de magnesio, entonces, ¿qué se produce? Nosotros ya entendemos. Más que todo la definición de calcificación. ¿Cuál es el proceso de calcificación? Habíamos visto. El fosfato de calcio se une con el hidróxido de calcio, producen hidroxiapatita. Estos se van a unir con carbonato de calcio, iones de magnesio, fluoruro, de sulfato y de potasio. Y entonces, por ello, también la matriz extracelular se va a cristalizar y el tejido se va a endurecer. Y eso es calcificación. Solo eso tienen que decir. Y ahora hablamos de los osteoclastos. Los osteoclastos no son más que una fusión de 50 monocitos. ¿Se dan cuenta? Un monocito regularmente es de un determinado tamaño, pero estos osteoclastos son 50 veces más grandes porque es la fusión de 50 de ellos. ¿Y por qué creen que sea necesario que tenga esa magnitud? Más adelante vamos a ver cómo participan los osteoclastos en la resorción de los huesos, porque no quiere decir que en los huesos ingresen bacterias muy grandes o muy peligrosas, cosa que necesitemos monocitos muy fuertes o muy grandes, ¿no? No, sino participan en la remodelación ósea. Y listo, eso es. Entonces, habíamos dicho, las células osteogénicas provienen ¿de dónde? Del mesenquima. Esta célula osteogénica va a dar paso al osteoblasto. El osteoblasto tiene o forma matriz extracelular. La matriz extracelular va a pasar por el proceso que nosotros conocemos como calcificación. Una vez que realiza ese proceso de calcificación, esta célula ya se denomina osteocito. Y bueno, estos son los que van a estar presentes en el tejido óseo. Y los osteoclastos se va a encargar, aquí mismo dice, de la resorción y destrucción de la matriz osteoide, o también conocida como matriz extracelular. Porque esta matriz es como la masa del hueso. Si está en demasía, estos osteoclastos se van a encargar de delimitar hasta dónde tiene que ser. Por eso es que posterior a una fractura queda como si fuera un callo, pero después vuelve a ser como antes, porque se produce lo que es la resorción. Continuemos. Formación del hueso.
Aquí van a ver lo que les he mencionado con más detalle. Acá están lo que son los osteoblastos. Están apareciendo los osteoblastos en el centro de osificación. Y entonces estos van a empezar a producir la matriz extracelular o matriz osteoide. Es la que va a estar por fuera. Y acá también participa lo que es fibras de colágeno. Y esto que estamos viendo, ¿sí, no? Es como un corte de los vasos sanguíneos. No es una cavidad, no es nada, es un corte del vaso sanguíneo. Es decir, que lo estamos viendo desde... Es una vista superior. El paso 2. Una vez que ya han secretado la masa que habíamos dicho nosotros, que es la matriz extracelular y esta produce la calcificación, entonces se deposita el calcio y otras sales minerales en la matriz extracelular y se calcifica, eso está diciendo, se endurece. Y aquí ya tenemos los osteocitos dentro, es decir, como si se hubieran hecho ellos mismos una trampa. Han secretado matriz extracelular a los bordes y ahora han quedado atrapados en el medio. Eso es lo mismo, eso es lo que han hecho los osteoblastos. Han producido eso, han secretado y entonces se convierten en osteocitos, porque el osteocito son células óseas maduras. El paso 3. Una vez que ya se ha realizado lo que es la calcificación, entonces se va a producir la formación de trabéculas. Es decir, que van a empezar a ver cavidades, como la estamos viendo, así orificios. A ellos se les conoce como trabéculas. Y estas pertenecen a lo que conocemos como hueso esponjoso. No directamente pasa a ser hueso compacto. Y aquí prácticamente van a pasar o tienen esta forma de trabécula para que puedan dirigirse los vasos sanguíneos. Y bueno, acá vemos el mesenquima, va a pasar a ser osteoblastos, todo lo que habíamos visto en un inicio, pero esto es el centro de todo. Una vez que se ha producido ello, las trabéculas ya van a ser o van a tener unas aberturas mínimas, como las habíamos visto en un inicio. ¿Se dan cuenta? Esto es similar a lo que habíamos visto en un inicio. A esto. O a esto. ¿Se acuerdan? Estos eran trabéculas. ¿Y de dónde han venido? Pues han venido de todo el proceso que hemos mencionado nosotros. Se calcifica, aparece el centro de osificación, se forman las trabéculas y se diferencia el tejido óseo y el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. Y acá nosotros encontramos lo que es el periósteo. Eso es todo. Lo que nosotros tenemos a este borde van a ser osteoblastos. Y lo que venían, ¿no? Los osteoblastos venían ¿de dónde? Del mesenquima. El mesenquima se va a transformar en periósteo, en la capa que recubre el hueso. Habíamos visto una capa que recubría todo el hueso. ¿Eso de dónde va a venir? Del mesenquima. Pero este mesenquima no está en el centro, está a nivel periférico, es decir, a los bordes. Por eso es que se transforma en periósteo. Y el mesenquima que estaba en el centro ha dado lugar a osteoblastos, esto ha dado lugar a osteocitos, trabéculas y formación de lo que sería el tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna pregunta?
¿Nadie? ¿Tienen alguna pregunta? El compañero Brian. Auxiliar, ¿puede explicar el primer paso, por favor? Me perdí un poco ahí, por favor. El primer paso. Bueno, acá estamos viendo lo que es. ¿Están viendo estas capas? Estas que son como arruguitas. Esto es el. Bueno, aquí van a estar lo que es el mesenquima. Y el mesenquima va a dar lugar a los osteoblastos. Y estos se van a dirigir al centro. Por eso se conoce como centro de osificación. Porque el hueso no se puede producir en un borde sí y en el otro borde no. Tienen que empezar de un centro. Entonces, las células, los osteoblastos, van a provenir de lo que sería, o van a derivarse del mesenquima. Los osteoblastos van a producir lo que es la matriz extracelular, que estaba compuesta por agua, fibras de colágeno y las sales minerales que habíamos dicho, como lo es el fosfato de calcio y el hidróxido de calcio, que forman hidroxiapatita, ¿no es así? Y estos se unen con iones de fluoruro, de potasio, de magnesio, y va a producir lo que conocíamos como calcificación. Es decir, que toda esta matriz, que en un inicio era líquida, se va a cristalizar y se va a volver sólida. Y allí van a continuar los osteocitos porque no se destruyen. O sea, es como si fueran globos llenos de agua y al final se van a vaciar. Por eso parecen delgados. Pero toda el agua, como decir, han esparcido por los bordes, se endurece. ¿Y por qué se endurece? Ya lo habíamos visto, por el proceso de calcificación. Y aquí es donde está el calcio. Por eso decimos que el 99% del calcio del hueso está, del calcio del cuerpo está en el hueso o en el tejido óseo. Posterior a ello, estos osteoblastos ya no son osteoblastos, se convierten o pasan a ser osteocitos. Y los osteocitos eh, son osteoblastos, pero maduros. Es decir, son células óseas, pero maduras. ¿Está bien? Eso. Y después habíamos dicho que esta matriz extracelular se calcifica, se vuelve dura, los osteocitos están allí presentes, van a formarse las trabéculas y a su vez las trabéculas van a dar paso al tejido óseo esponjoso y al tejido óseo compacto. Lo que era el mesenquima periférico se convierte en periósteo, la capa que recubre el hueso, y listo. Eso es todo. ¿Preguntas? Ya les digo, chicos, pregunten. Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Crecimiento del hueso en espesor. Ahorita no lo estoy hablando en lo que es longitudinal porque no he encontrado las imágenes, pero vamos a pasar lo que es en espesor, lo que más que todo suele entrar, por eso es que lo he tomado este. El hueso en espesor. ¿Cómo se da? Primero, habíamos visto que el periósteo estaba presente al borde, el mesenquima que habíamos visto, y habían arterias y venas a nivel del periósteo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el periósteo va a empezar a unirse, como lo que pasaba en lo que es las células. No sé si recuerden las células, para introducir algún tipo de sustancia, su membrana comienza a abrir o realizar una abertura y esta se va a fusionar.
lo que se conocía como endocitosis. Entonces va a suceder algo así, el periósteo va a empezar a unirse de manera para formar un surco, así. Y estos surcos lo van a ver, porque este surco se va a convertir en un conducto. Ya no va a ser solo un surco, sino en un conducto, porque se va a fusionar el periósteo y va a formar un conducto, como un túnel. Y este túnel va a dar paso a un conducto, lo que habíamos visto en un inicio, un conducto que va a formar parte de lo que conocíamos nosotros como osteonas. Porque a su alrededor se van a formar laminillas o láminas concéntricas, es decir, van a estar en dirección. Y eso es lo que va a ir haciendo. O sea, de esa manera es que va a ir aumentando su espesor. No es que va a ir empujando, como, o sea, por así decirlo, de aquí va a empezar a crecer más hueso y más hueso y más hueso. No, no va a ir empujando, sino va a ir de a poco avanzando, pero no va a dejar de lado lo que son las arterias, es decir, la irrigación no se deja de lado. Forman conductos y estos van a formar lo que conocíamos como osteona. ¿Se acuerdan? Esta es una nueva osteona y aquí se está produciendo el mismo procedimiento. El periósteo se está fusionando y va a formar una nueva laminilla superficial. Es de esa manera que va a ir creciendo el hueso en espesor. Y bueno, aquí podemos ver esto o cómo se observa en un lactante, la diferencia en un lactante, en un niño, en un adulto joven y en un adulto. Se dan cuenta de que bien la cantidad de tejido óseo esponjoso es muy rica en vascularización y a su vez la cavidad medular se nota y es distinto a la de un adulto. Por eso es que existen problemas a grande plazo para los adultos mayores, puesto que el hueso esponjoso y el hueso compacto, eh, no son como lo es en un adulto joven o en un niño. No son así. Entonces el hueso empieza a desgastarse y a formar así como lo que vemos en la imagen, como aberturas, pero estos ya son más frágiles, ya no son compactas como en un inicio. Y por ello existe lo que se conoce como osteoporosis, porque los huesos empiezan a tener poros, como poros. Por eso se dice osteo, hueso. Porosis, entonces sí que en el hueso se forman poros. Eso. Y aquí vemos cómo va creciendo el hueso en espesor, en un lactante, en un niño, en un adulto joven. ¿Se dan cuenta? El espesor aumenta. Y no se deja de lado la irrigación. Fracturas. Una fractura que se produce ya sea abierta, cerrada, lo que sea, una fractura nosotros tenemos que tener en cuenta que en el hueso no solo es hueso, ¿no? Habíamos dicho que hay vasos sanguíneos, y entonces si hay una lesión a nivel del hueso, por consiguiente va a haber lesión de vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos tienen sangre. La sangre va a empezar a, por así decirlo, liberarse. Si es que fuera una fractura abierta, entonces igual hay que tener cuidado de que no se pierdan altos volúmenes de sangre, puesto que esto solo va a descompensar a nuestro paciente y más que ayudarlo, solo va a perjudicarse.
Entonces, aquí la sangre se prácticamente está siendo liberada, pero esta ya puede ser una fractura que no es abierta, pero ha existido una fractura a nivel. Hay ruptura de vasos sanguíneos y se forma un hematoma. El hematoma, es decir, habla de sangre, va a contener tanto plaquetas, glóbulos rojos, fagocitos, todo ello. Hasta incluso fragmentos del tejido óseo que se ha roto. Estos no es como que, listo, se ha roto el hueso, va a fusionarse nuevamente, no. Estos están libres en lo que sería la formación del hematoma. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez ya ha pasado lo que es el hematoma, la inflamación, el dolor, todo ello, entonces se forma o se produce la formación del callo fibrocartilaginoso. Aquí entra muy en cuenta lo que son los fibroblastos y lo que sería el cartílago. Se va a formar una especie de callo, por eso se conoce como callo fibrocartilaginoso. Es algo similar a lo que nosotros veíamos en las heridas de la piel, ¿ve? Solo que a diferencia de las costras y de que la sangre se coagula, aquí nosotros vamos a ver el cartílago y lo que son las fibrinas producidas por los fibroblastos. Entonces, aquí participa lo que es el condroblasto, participa lo que es también los fagocitos, porque son los que se van a encargar de recoger lo que serían los restos de los huesos o la parte de tejido óseo que se ha destruido. Posterior a ello ya se forma el callo óseo, es decir, este ya no solamente es cartílago, ya hablamos de tejido óseo. Y habíamos visto cómo se forma, ¿no es así? Pasa del mesenquima da lugar a osteoblasto, osteocito, trabéculas, todo eso. Y se dan cuenta, tejido compacto, y estos son como trabéculas. Esta parte, que en un inicio era tejido o hueso compacto, es hueso esponjoso momentáneamente. Por eso es que no directamente una persona, ya no, ya no está frágil su pie, entonces puede seguir realizando sus actividades cotidianas. No, este hueso es esponjoso y por consiguiente es frágil. No es lo mismo que el tejido óseo de este nivel, que ya es compacto. Aún falta para que llegue a eso. Entonces, aquí no se discrimina aún la longitud del, por así decirlo, del espesor. Es decir, puede aumentar la cantidad que sea necesaria para compensar toda el área que se ha dañado. Todavía no se mide que este hueso tiene que ser desde aquí hasta aquí. No puede ser así. No puede existir ese callo tan grande. Todavía no, porque estamos reparando. Una vez que se ha realizado todo eso, entonces se produce la remodelación ósea. Y aquí, ¿quién va a participar? El osteoclasto. Habíamos dicho que para, no estaba allí para atrapar gérmenes, bacterias, microorganismos, sino para realizar la resorción ósea. Es decir, que va a empezar a remodelar como si fuera un escultor, ¿no es así? Todas las partes que no son necesarias, entonces va a ir o va a producir la resorción de esas partes, de manera que el remodelado sea como en un inicio. Eso es todo. Es así que participan los osteoclastos. Van a definir los límites, porque si se dan cuenta, es distinto. Acá teníamos un callo óseo, aquí es tejido óseo, pero aquí los osteoblastos ya lo han quitado aquello, de manera que sea como tendría que ser,
como en un inicio estaba. ¿Y esto quién lo define? El código genético. Allí nosotros no podemos decir que no, que quería que esté un poquito más ancho. No. El código genético dice cómo debería ser y de acuerdo a ahí actúan los osteoclastos. Hay tipos de fracturas y las más frecuentes son la expuesta, en donde prácticamente existe abertura también no solo del hueso, sino de la piel. Es decir, que nosotros podemos observar el hueso al momento de valorar al paciente. Vamos a ver parte del hueso atravesando la piel. También vamos a tener lo que es la fractura conminuta. Es decir, va a existir una fractura, pero no es como que se rompe y se parte a la mitad, no, sino ha existido una presión de tal manera que el hueso está o ha formado como astillas. Es decir, que no solamente acá se va a unir, porque va a haber un vacío. ¿Producto de qué? De que el hueso prácticamente se ha destruido en astillas y estas van a estar repartidas alrededor de la fractura. Esta no está expuesta, no está expuesta, pero se le conoce como conminuta. Hay trozos más pequeños del tejido óseo alrededor y estas no complementan lo que sería o lo que tendría que ser el hueso. En tallo verde, estas generalmente se producen en los niños o únicamente en los niños, porque los niños habíamos dicho que el tejido esponjoso, el cartílago, es decir, sus huesos son más blandos que en un adulto mayor, o que en un adulto, porque ya todo es tejido compacto, tejido óseo compacto. Los huesos son más flexibles y entonces puede incluso doblarse el hueso y posterior a ello romperse, como estamos viendo en la imagen, lo que es la radiografía. Se ha doblado el hueso y recién se ha roto. Y como les digo, el hueso es más frágil, más maleable en los niños. Por eso únicamente se da solo en los niños. En un adulto no van a ver esto. No porque no se pueda, sino porque o porque no hayan encontrado nunca, sino es que la composición ya es distinta en un adulto, ya el hueso ya es más compacto y si se rompe se va a romper así o como habíamos visto en un inicio, así con una fractura expuesta, no se va a doblar el hueso, no es tan maleable. La impactada, prácticamente uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro, es como si la presión hubiera producido que el hueso atraviese la otra parte de donde se ha producido la fractura. Y esto más que todo podría ser por una presión excesiva, ya sea por una caída y que ha intentado caer de pie por decir, de 5 pisos o de 4 pisos. Una persona que intente caer de pie, los huesos se van a romper. Y no solo ello, sino que aparte de romperse, por la presión o por la fuerza ejercida, esto se va a encajar en, en la otra mitad del hueso. Luego tenemos la fractura de Pott. Esta es en el extremo distal del peroné. A nivel del pie se realiza esta. Como vemos en la imagen, lo que es la tibia no está afectada, sino lo que se ve afectado es el peroné. Y esto igual, como les decía, por caer de pie. El peroné es un hueso delgadito y este se va a romper. Claro que vamos a poder aún apoyar lo que es el pie, porque tenemos la tibia, pero va a ser doloroso porque existe una lesión a nivel de la tibia, y es decir, la articulación que constituye la tibia y el peroné, pero a nivel distal, cuando hablamos distales, alejado del centro.
porque la tibia y el peroné tienen dos articulaciones, una que está a nivel de la rodilla y otra que está a nivel del tobillo. Entonces, aquí estamos hablando nosotros distal a nivel del tobillo. Listo. Eso sería la que sería la fracción en la fractura de Pott. Luego tenemos la de Colles, que es algo similar a lo que habíamos visto en el pie, pero esto pasa en la, ¿cómo se llama este? En el cúbito y en el radio, a ese nivel. En el radio en sí. El extremo distal, igual el que está cerca a la mano, es el que se rompe, pero el cúbito está intacto. Estamos viendo que está intacto. Entonces, el fragmento que se daña es el extremo o es el borde distal donde se encuentra conectado la articulación del cúbito y el radio con lo que son los huesos de la mano. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El compañero Brian. Auxiliar, una pregunta. De la fractura de Colles, ¿solo se presenta entonces en la parte distal del brazo humano? Sí. ¿O se puede presentar en alguna otra parte? No, cuando hablamos de Colles, hablamos, eso igual, ténganlo muy en cuenta. Igual es pregunta de examen. Si dice pot, por la P se recuerdan de pie, ¿ya? Y hablamos del tibio y el peroné. Pero si dice Colles, ya directamente hablamos de la muñeca. Y ahí a ese nivel está existiendo una fractura a nivel del radio, pero ¿de dónde? Del extremo distal, no del extremo proximal, que sería en el codo, ¿no? El extremo distal. ¿Se ha entendido? Gracias, auxiliar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, eso es referente al tema de osteología. Voy a dejar de compartir ahorita. Y listo, ya está. Como les dije, este tema no es tan largo como el otro. Hemos tratado de hacerlo corto. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro?